Saludos, Dios les bendiga, feliz día del Señor. Y bueno, en este día en el que aprovechamos para ir a nuestra iglesia local, asistir a nuestro lugar donde ejercemos nuestra libertad religiosa, estamos contentos de poder hacerlo y de que en nuestros países todavía haya cierta libertad hasta cierto punto. Y sobre eso quiero hablar, sobre la libertad religiosa, y como pueden ver en el título del video, quiero comentar rápidamente el tema de la masacre en Nigeria, ¿no? Como esta situación que sucedió ya hace algunos días, ¿no? El 8 de junio, en la celebración del Pentecostés en una iglesia católica en Nigeria, al norte de dicha nación. Un grupo de personas armadas entran e irrumpen el lugar y prácticamente dan de baja o asesinan, mejor dicho, a inocentes, a 50 personas, entre ellas mujeres y niños. Por ahí pude ver algunos videos los que todavía permiten observar sin algún tipo de censura. Y es algo bastante lamentable, algo bastante perjudicial para la libertad religiosa. Esto es lo que pasa en estos países donde la religión nacional o donde se promueve el pensamiento religioso de los países árabes y que estos han llegado a Nigeria. Sabemos que los países de África tienen todas estas guerrillas armadas y todos estos grupos de yihadistas que irrumpen y hacen ataques a personas que piensan distinto. Y esta es la diferencia que hay, y quiero hacer este énfasis, esa es la diferencia que hay entre los países de inclinación musulmana comparado con los países cristianos. En nuestros países, donde tenemos hasta ahora la libertad religiosa hasta cierto punto y donde por desgracia el progreso y los políticos que quieren implantar un tipo de ideología que va acorde a la corriente, quieren minimizar, pero que desde los fundamentos no fueron así. En nuestros países no perseguimos a las personas que piensan distinto, no perseguimos a personas que profesan otras religiones, no hacemos este tipo de actos bastante lamentables, violentos. Nosotros no practicamos esas cosas porque creemos en la libertad religiosa, aunque obviamente estas personas son católicas, yo no soy católico, pero ellos tienen derecho a manifestar en respeto a los demás y en la libertad que puedan y tengan su libertad religiosa, pueden practicar su culto en un lugar, en su iglesia, en el recinto que han decidido, y pueden hacerlo, pero es lamentable que estos grupos violentos ataquen y hagan esta masacre, ¿no? Ya hay algo muy puntual que se me ha pasado decirlo y que no quiero extenderme en el video, pero quiero manifestarlo. Recordarán el caso de George Floyd, eh, lo mencioné, ¿no? Ya para que no lo quería mencionar. Pero bueno, el caso de otras personas de color que fueron obviamente abatidos o hasta cierto punto reconozco que la policía en muchas veces, en muchos casos se excede, no porque no haya que hacer inmovilizaciones físicas a personas que no quieren someterse a la autoridad, sino porque el uso de la fuerza no puede llevar a ejecutar a una persona allí. Tiene que pasar su juicio, tiene que pasar el proceso y bueno, el Estado dictará de acuerdo al fundamento del bien y el mal, que no debe ser tergiversado, sino fundamentado con la vara de medir de lo bueno y lo malo que el Señor nos ha entregado, cuál es la escritura. Bueno, esto debe aplicarse a la justicia, pero obviamente no con exceso de fuerza. Estamos en contra de todo eso, ¿no? Por si hay alguien que no ha entendido esa parte. Pero es bastante curioso que todos estos grupos que dicen defender a las personas de color salieron en contra y actores y los medios y las redes sociales alzaron la voz y cómo es posible respeto, no al racismo, no a toda esta discriminación. Pero es bastante curioso que en este caso, como pueden ver, en un país africano donde obviamente las personas son de color, donde las personas son morenas y donde sufren estos ataques por su pensamiento religioso, nadie está hablando de esto. Muy pocos hablan acerca de esto, ni siquiera personas influencers o personas de renombre, de la farándula, actores, social media, todas estas personas que hacen vida en las redes sociales y en los medios de comunicación, muy poco hablan de esto. ¿Por qué? Porque obviamente tu color de piel vale siempre y cuando vayas acorde a la corriente. Tu color de piel vale siempre y cuando no profeses a un dios, siempre y cuando profeses a un dios de una manera más cool, una manera
que vaya con la corriente, una manera que pueda quedar aquí y allá en los distintos grupos minoritarios que pobrecitos viven siempre en desgracia. Pero los grupos minoritarios en realidad son los grupos religiosos cristianos que sufren a causa de su fe y católicos también en este caso, que sufren a causa de su fe en países donde oprimen a todo aquel que no piense así, que no piense como la corriente o que no piense de acuerdo a la religión nacional. Eso es lo que pasa. Y es una inmoralidad, es una hipocresía, es un doble discurso. Porque ahí sí nos sale BLM, que son personas, obviamente las que murieron. Tú puedes ver en los videos cortos que todavía hay por allí, son niños, son mujeres, más que todo mujeres, en una religión tan machista, ¿verdad? Y asisten tantas mujeres a las iglesias, ¿verdad? No se entiende. No, lo que no se entiende es el discurso ese. El discurso ese de que el cristianismo oprime a la mujer, lo cual es totalmente contrario y demuestra una total ignorancia, una completa ignorancia a los principios bíblicos y a la dignidad que el Señor otorga a la mujer a través de colocarle la responsabilidad al hombre de amar a su esposa. Pero bueno, cerrando ese tema, volviendo al aspecto de esta situación, bastante lamentable comparado con otras, otros eventos en los que se pierden la vida personas de color, y este evento de personas de color que mueren a causa de su fe es bastante evidente. El sesgo que hay en las redes sociales es bastante claro, que en los medios no les importa. Las vidas de estas personas no importan, pero si fueran personas en otros países o fueran personas que están haciendo cosas malas y que la policía les dice alto, párate ahí, y que ellos creen que son súper poderosos por tener un color de piel y que no los pueden tocar, porque si los tocan es esto, si los tocan es aquello. Si fueran ellos, yo sí, obviamente estaría Telemundo, ¿verdad? Telemundo se ha vuelto Dios. Pero bueno, para concluir, es bastante frustrante y oramos, en conclusión, oremos por las familias de estas personas, oremos por la libertad religiosa en países de África, en países de Oriente, en los distintos, en el mundo. Oremos por eso, para que podamos tener una libertad religiosa por lo menos en lo más mínimo, en el que se nos respete la vida por profesar, a pesar de que profesemos una fe distinta a la que los grupos de poderes creen o pretenden imponer. Oremos por los familiares de las víctimas, oremos por los heridos. Muchas veces no. Parte de lo que leía decía que podían ser más muertos porque el sistema sanitario y la medicina ya es bastante compleja. Conocemos la situación de pobreza y desconcertante y contraria al orden, a lo normal que tienen que existir en un país civilizado, un país con las situaciones mínimas para vivir. Y sabemos que es complejo y que lo más probable es que personas heridas también hayan muerto a causa de la tensión o de la poca atención que hay. Así que bueno, hermanos, número uno, cosas que aprendemos, valoremos nuestra libertad religiosa, prediquemos a Cristo, porque no va a estar todo el tiempo esa libertad religiosa, se está agendando, se está yendo una corriente en la que la libertad religiosa va a ser minimizada. Oremos por las víctimas. Y si no eres creyente, estás viendo este video, compara, discierne, analiza y date cuenta de qué lado está la libertad. Porque si existe islamofobia existe, pero no existe cristianofobia. No puedes hablar mal de ciertos grupos, no, porque sería racismo y sería un ataque religioso, pero de los grupos protestantes sí puedes hacer, deshacer, burlarte, ir a iglesias a echar varilla y todo eso. Pero bueno, que el Señor nos ayude en esta situación y oramos por Nigeria, oramos por los países de África, oramos por los países de Asia Menor, de Europa, los países donde la libertad religiosa es bastante compleja, y oramos por los cristianos que están siendo perseguidos en todo el mundo, que el Señor lleve fuerza, lleve ese fervor espiritual y que nos ayude a nosotros, no solo a quedarnos sentados, no. Esto es un ejemplo de que debemos predicar el Evangelio y de que es necesario también sufrir por Cristo, sea por pensamientos ideológicos que van contrario a la Escritura, o sea porque la libertad religiosa en los países no sea de cierta forma lo más mínimo. Estemos dispuestos a padecer por Cristo y a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y tomemos el ejemplo de estas personas, a pesar de que son católicas, no deseamos lo peor para los católicos, ni queremos que los católicos sean perseguidos, no queremos que los cristianos sean perseguidos, no queremos
que los musulmanes sean perseguidos, no queremos que los budistas sean perseguidos, pero entendemos la realidad, entendemos de qué lado está la opresión, está la persecución sobre los verdaderos grupos minoritarios. Esos son los verdaderos grupos minoritarios. Pero bueno, espero que haya sido de bendición, hermanos. Dios les bendiga. Recuerden suscribirse al canal Siempre Escritura y seguirnos en Facebook. Un saludo.